Amables oyentes, vamos a continuar y hoy concluir nuestra meditación en cuanto a la actuación del profeta Eliseo cuando hubo una gran hambre y él dispuso que se cocinara un potaje en una grande olla. Vamos a leer de nuevo el pasaje pertinente que lo encontramos en el segundo libro de los Reyes, el capítulo 4 y a partir del versículo 38. Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y la esparció en la olla, y dijo: da de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Vino entonces un hombre de Baal-Salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias y 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron y les sobró, conforme a la palabra de Jehová. Que nuestro Dios bendiga la palabra suya. Hay muerte en la olla. El apóstol Pablo escribía a su joven hermano Timoteo en la primera epístola, en el capítulo 4, versículo 16, estas palabras: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Encontramos aquí en la porción, que ya es la tercera vez que lo leemos, un elemento extraño y mortífero. Pero también encontramos un antídoto que usó el profeta Eliseo para contrarrestar el veneno que había en esa olla grande: la harina. Entonces vamos a considerar dos cosas. Se dice en el versículo 38, y lo vuelvo, creo por tercera vez a repetir: una grande hambre y una grande olla. Pero también hay, esto es importante rescatar, aparte de la grande hambre y la grande olla, también hay una gran provisión generosamente ofrecida en medio de una gran necesidad. El Evangelio de la gracia de Dios es su gran provisión ofrecida a las almas que perecen de hambre espiritual. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Rescatamos esas palabras del Señor del Evangelio de Juan capítulo 6, el versículo 35. Las calabazas silvestres que uno halló en el campo, tomando una faldada de ellas, eran hermosas y atractivas,
por lo cual se adoptó, mire, tan lindas eran y estas calabazas venenosas, tan atractivas, que Salomón las adoptó su forma como modelo para ciertos adornos en el templo que él construyó. Así leemos en 1 Reyes 6:18. Y tenía entalladuras de calabazas silvestres. Se ve que era hermosa la planta, eran hermosos los frutos, que los que edificaron el templo de Salomón lo utilizaron como modelos y tallaron, seguramente en madera, tallaron allí en el templo estos adornos de estas calabazas silvestres. Era una planta silvestre parecida a la del pepino, con hojas como de parra y fruto de tamaño de una manzana, que al madurar era de color amarillo y tenía una cáscara dura. La pulpa, dicen los entendidos, que era blanca, sumamente amarga y violentamente purgante, es decir, inmediatamente producía un descontrol en los intestinos. Se dice que cuando madura bien esta calabaza, su interior se llena de aire, llegando a reventar con violencia, lanzando su líquido y semillas a una gran distancia. Este extraño fruto, desconocido por el que lo había tomado en el campo, resultó ser un elemento de muerte dentro de la olla, a pesar de su apariencia buena. Las apariencias engañan. Las Escrituras hablan de otro fruto que era agradable a los ojos y codiciable, y que siendo comido por nuestros primeros padres fue causa de muerte. Era el fruto prohibido por Dios en el jardín de Edén. Así leemos en Génesis capítulo 3, versículo 6. Así es, amigo, hermano en Cristo, así es a la vista el pecado, atractivo, codiciable. Pero, ¿cuál es la paga que ofrece el pecado? Es la muerte. Dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Estas calabazas nos hablan de toda clase de enseñanza, al parecer agradables y atractivas, pero que tienden a desviar nuestros pensamientos de la persona de Cristo. El hombre que introdujo el daño, que cosechó las calabazas y las puso en la olla grande, lo hizo con ignorancia y sin el debido cuidado, dejándose engañar, por supuesto, por una apariencia exterior. ¿Cuántos hoy en las iglesias, por la misma falta, han caído también en males graves, exponiendo a otros? Eso es lo peor, exponen a otros al peligro. Qué oportuna fue las palabras del apóstol Pablo a los ancianos de Éfeso en la playa de Mileto, cuando los hizo llamar. Les dijo: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. ¿Cuánto deberían rescatar los guías espirituales, los ancianos, los sobrevedores, los pastores en las iglesias? Porque Dios levanta varios pastores, varios ancianos, varios guías espirituales. Ellos deben cuidarse de sí mismos primero y luego cuidar de no traer veneno, y dar eso en la olla de alimentación a la iglesia. Vale la pena comparar este pensamiento con la parábola de la levadura que el Señor dio en Mateo capítulo 13, versículo 33. Dice que una mujer escondió levadura en 3 medidas de harina,
¿Y cuál fue el resultado? Todo fue leudado. Por eso a los corintios y a los gálatas el apóstol Pablo les decía: un poco de levadura leuda toda la masa. Una pequeña cosa que no es escritural y se la admite, va a terminar creciendo como una bola de nieve y va a leudar toda la enseñanza, neutralizando a la palabra de Dios, que debe ser sana y pura como alimento de la grey. El profeta Eliseo dice que dispuso: traed harina, y la esparció en la olla. Ahora, notemos la denuncia del mal. Esto me llama la atención y tiene una lección. Los hijos de los profetas gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, que no coma a nadie más, porque hay muerte. ¿De cuánto valor es en la congregación hermanos con un buen discernimiento espiritual? Hermanos que lean las Escrituras y denuncien el mal y digan: hermanos, esta práctica, esto que está enseñando no es escritural. Aquí está la palabra de Dios. Qué bueno es cuando esos hermanos tienen discernimiento y denuncian el mal. Aquí en este pasaje que estamos analizando existe la denuncia del mal y también el clamor de angustia. Esto debería caracterizarnos en momentos de semejante peligro. La harina aplicada como remedio eficaz, según las enseñanzas levíticas, nos habla de Cristo en toda la pureza y entereza de la doctrina acerca de su persona. No hay otra manera de contrarrestar el efecto mortífero del mal. Un ministerio adecuado de la persona de Cristo, de la doctrina que le presenta tal cual Dios le ha puesto a él ante nuestras almas en las Escrituras, salvará la situación y evitará todo peligro. Y no hubo más mal en la olla. ¡Qué bendición cuando hay hombres que pueden dar la harina pura de la sana enseñanza de la palabra de Dios! Y crece una iglesia, una asamblea sana escrituralmente. Tenemos en pocas palabras luego el retrato, el escrito de la multiplicación de los panes, que semejante al mismo Señor este profeta efectuó. Sería bueno ir al capítulo 14 de Mateo y revísenlo en sus casas, Mateo 14, allí van a ver la alimentación de los 5,000. Muy parecido a lo que hizo el profeta. Si el caso anterior, el caso de las harina en la olla donde había muerte, nos habla de la suficiencia magnífica de la doctrina de Cristo para conducir con seguridad a su pueblo, este caso de la multiplicación de los panes nos habla de la perfecta suficiencia de Cristo para saciar individualmente al alma de cada redimido y satisfacer ampliamente a los que se alimentan de él. Los tales, los creyentes que se alimentan de Cristo, no van a conocer hambre, van a estar contentos, no van a buscar modelos fuera de Cristo, no van a ser admiradores de los héroes o de los artistas que a veces escogen los jóvenes para admirar. El que se llena de Cristo va a hablar de Cristo y va a estar suficientemente saciado con Cristo. Que el Señor haya bendecido esta pequeña consideración de la grande hambre y la grande olla que presenta
este episodio bíblico en este capítulo 4 de Segunda Reyes. El Señor bendiga a cada uno.